Y ya hemos hablado sobre fármacos y medicamentos, ¿no? Nos resta hablar una nueva unidad hoy que es enfermedades infecciosas, ¿no? O enfermedades causadas por agentes patógenos. Como prefacio podríamos afirmar lo siguiente: estamos totalmente rodeados, no solamente rodeados, sino que coexistimos, ¿no?, con microorganismos, ¿no? Tanto nuestro medio externo como nuestro medio interno, ¿no?, posee organismos microscópicos en la mayoría de los casos que coexisten con nosotros. Y cuando yo hablo de medio externo y medio interno, me refiero, por ejemplo, ¿no?, tenemos en la superficie de nuestra piel, ¿no?, bacterias y hongos que coexisten naturalmente con nosotros. A este tipo de microorganismos se los denomina no patógenos, debido a que su proliferación no causa ningún tipo de enfermedad, ¿no?, en la mayoría de los casos. También sucede lo mismo, ¿no?, en nuestro medio interno. Tenemos una flora intestinal normal, consistente en múltiples bacterias, ¿no?, las cuales no solamente coexisten con nosotros, sino que con el tiempo, ¿no?, evolucionaron, ¿no?, y se adaptaron para, por ejemplo, facilitar la digestión, ¿no? O sea, hoy en día hay un montón de bacterias que directamente colonizan nuestro tracto intestinal, ¿no?, que se llaman probióticos, ¿no?, que facilitan, por ejemplo, la absorción de ciertos nutrientes. Yendo más lejos todavía, siempre, aunque estemos sanos, ¿no?, aunque, ¿no?, el concepto de sano es un poco difícil de interpretar, ¿no?, cuando una persona está sana, ¿no? Todavía la OMS no sabe todavía definir cuándo una persona está sana y cuándo está enferma, ¿no? Nosotros tenemos una cierta cantidad de carga viral, como vamos a ver en nuestra sangre, ¿no?, normal, ¿no? O sea que estamos poblados de microorganismos. Uno se podría interpretar, ¿por qué no estamos enfermos? La respuesta es muy sencilla. Estos microorganismos citados, en su gran mayoría, no causan ningún tipo de enfermedad al ser humano. Segundo detalle, muchos microorganismos han evolucionado y afectan o parasitan, mejor dicho, pues sería la mejor manera, ¿no?, de interpretarlo, ¿no? Los microorganismos son parásitos, ¿no? Son organismos vivos que requieren de un huésped para la subsistencia. Se han especializado en un tipo de especie. Por ejemplo, ¿no?, podremos citar a ciertos virus de la gripe, en donde, por ejemplo, existe una llamada gripe equina. ¿Cuál es la característica de este agente patógeno? Que afecta solamente a los caballos. Los seres humanos, cuando estamos en contacto con este virus, no somos afectados. Hay agentes patógenos, perdón, en cambio, que han mutado, ¿no? ¿Sí? O sea, por ejemplo, hay virus que han sido, digamos, originalmente exclusivos, ¿no?, de un cierto ser vivo, ¿no?, y que han mutado en variantes, ¿no?, que han sido posibles, que han logrado infectar otras especies, ¿no? Sin ir más lejos, ¿no?, para aclarar este tema, podríamos citar el tema del el posible origen del coronavirus, ¿no? Todos están de acuerdo de que este bendito virus, ¿no?, tuvo su origen, ¿no?, en una especie que no fue precisamente la humana. Después hubo un salto, ¿no?, hubo una mutación, o una serie de mutaciones que, ¿no?,
dentro de un huésped intermedio, ¿no? Que le permitió al virus modificar su esquema genético, ¿no? Y comenzar a ser infeccioso para la especie humana. Esta característica que yo les estoy mencionando, ¿no? Suele ser común en los virus, no tanto, por ejemplo, en las bacterias, ¿no? En donde la evolución es mucho más lenta. Estamos hablando de una evolución de miles y millones, perdón, decenas de millones de años para que una bacteria evolucione, ¿no? En cambio, como ustedes ya se pueden haber dado cuenta, ciertos virus necesitan, ¿no? Días tan solo para evolucionar, para mutar. Bueno, como lo hemos indicado, ¿no? Las enfermedades infecciosas, ¿no? Acompañaron al ser humano desde siempre. Siempre hubo enfermedades infecciosas. Por ejemplo, chicos, hay restos fósiles de los primeros homínidos en donde ya se documenta, por ejemplo, osteomielitis. O sea, huesos, fracturas, ¿no? Que fueron infectadas por estas bacterias, este tipo de bacterias, ¿no? Que datan de, por ejemplo, hace 100.000 años, ¿no? Hay momias, existen momias, ¿no? De diferentes dignatarios egipcios en donde se ha encontrado rastros de tuberculosis, lepra y un montón de otras enfermedades. El salto de las enfermedades infecciosas, chicos, tuvo la humanidad, ¿no? Tuvo dos saltos importantes, ¿no? ¿Mm? Perdón, tres saltos importantes con respecto a las enfermedades infecciosas, ¿no? El primer salto importante hacia las enfermedades infecciosas, ¿no? Se produjo hace aproximadamente 10.000 años cuando, ¿no? ¿no? Los primeros seres humanos modernos, ¿no? Pasaron de pasar de ser recolectores al sedentarismo, o sea, empezaron a cultivar, ¿no? Y establecerse en un lugar, ¿no? El hecho de establecerse en un lugar, ¿no? Facilitó el comienzo del asentamiento de las enfermedades infecciosas, ¿no? Ustedes me dirán, ¿por qué? Es simple, ¿no? El sedentarismo conlleva el hacinamiento de personas, ¿no? Y como todos sabemos, ¿no? Cuando se juntan las personas, donde hay, ¿no? Un conglomerado de personas, ¿no? Es más fácil, es más factible el contagio de enfermedades infecciosas. El segundo gran salto, ¿no? O sea que el primer salto en las enfermedades infecciosas ocurrió cuando adoptamos la agricultura como medio de subsistencia. El segundo gran salto, ¿no? Se produjo en el medioevo cuando empezaron a aparecer las grandes ciudades medievales. Esto que conllevó, ¿no? A la concentración de gente, ¿no? O sea, seguíamos siendo una sociedad principalmente ¿no? Basada en la agricultura en esa época, pero, ¿no? El comercio, el comercio de estos productos se hacían en grandes ciudades, ¿no? Para aprovechar ¿no? Para aprovechar ese factor, ¿no? Muchas personas migraban del campo a la ciudad para conseguir trabajo. Entonces empezó a haber un hacinamiento importante de personas, ¿no? Y encima, además del hacinamiento, ¿no? Obviamente en esa época, chicos, no se respetaban las normas de higiene. Esto conllevó, esto fue una bomba de tiempo y aproximadamente en Europa hacia el año 1230, ¿no? Se desencadenó, ¿no? Una de las epidemias más importantes de la peste negra, ¿no? Que azotó Europa, ¿no? Durante 40 años. Para que tengan una referencia, se cree que
un tercio de la población de Europa, que era, ¿no?, en ese momento no era muy importante, ¿no?, murió a causa de esta enfermedad, ¿no?, que era transmitida por ratas infectadas por una pulga. ¿Mm? O sea, en realidad el agente infeccioso era un parásito, ¿no?, que tenían las pulgas. La peste negra, chicos, o peste bubónica, ¿no?, el nombre real es tifus. El otro gran salto, ¿no?, en las enfermedades infecciosas, chicos, se produjo aproximadamente en el año 1800, ¿no?, en las grandes urbes, ¿no?, industrializadas, ¿no?, pero debido a la revolución industrial. O sea, el auge de la revolución industrial en esa época conllevó al establecimiento de enormes fábricas de manufactura, ¿no? Se vuelve otra vez, ¿no?, conglomerado de gente, hacinamiento, ¿no?, ¿no?, y la aparición de enfermedades infecciosas. Pues ahora lo que vamos a hacer es describir brevemente, ¿no?, los principales agentes infecciosos. Tenemos, por ejemplo, chicos, que las bacterias, ¿no?, son organismos unicelulares que poseen ADN o ARN. ¿No? Usualmente tienen material genético de ambos, ¿no? Se consideran, ¿no?, los organismos unicelulares más simples. Otra de las características es que no hay un núcleo diferenciado. La forma más simple de clasificar a las bacterias, ¿no?, es según su virosidad, en patógenas y no patógenas. La gran mayoría de las bacterias, por suerte, o si no ya estaríamos todos muertos, ¿sí?, son no patógenas. No causan enfermedades en el ser humano. En condiciones normales, ¿no?, las bacterias, ¿no?, tienen un grado de proliferación muy alto, ¿no? Cuando se encuentran las condiciones propicias, las bacterias se reproducen mediante división simple. O sea, crean una copia, ¿no?, crean una copia exacta de sí mismas. Esto es una ventaja porque es un, ¿no?, es un factor muy, muy sencillo para hacer, ¿no?, pero también es una desventaja, ya que las bacterias, por este motivo, ¿no?, las bacterias son prácticamente iguales, todas, ¿no? Y eso facilita entonces el control, como vamos a ver. Pues, este proceso de división simple, ¿no?, al principio es muy lento, ¿no?, pero con el tiempo, ¿no?, aumenta su velocidad, ¿no?, porque es un proceso de manera exponencial, ¿no? O sea, esas dos células, a su vez, al cabo de un cierto tiempo van a volver a duplicarse, y así en forma consecutiva, ¿no? Y este proceso, siempre y cuando las condiciones medioambientales sean las propicias, ¿no?, ¿no?, conllevan al crecimiento de las bacterias, ¿no?, y el aumento de la población de las mismas en forma exponencial. Eso justifica, ¿no?, eso justifica por qué una persona, cuando es, ¿no?, infectada por uno de estos microorganismos, ¿no?, al poco tiempo de estar infectada se siente mal. Y acá vamos a hacer una aclaración, ¿no? Las bacterias normalmente no afectan
O sea, una bacteria patógena no enferma a la persona, ¿no? Lo que enferma a las personas normalmente son los productos de la actividad celular, ¿no? O sea, cuando una bacteria vive, cuando un microorganismo vive, produce, ¿no? Además, cuando se alimenta, como todos nosotros, produce sustancias de desecho, ¿no? Parece ser, en la mayoría de los casos, estas sustancias de desecho son las que son tóxicas, ¿no? O afectan a diferentes órganos y tejidos del hombre. ¿Mm? Otra manera de clasificar las bacterias, ¿no? Esta es mucho más antigua, ¿no? La heredamos de los primeros biólogos que veían en sus microscopios, ¿no? ¿No? Estos microorganismos, ¿no? Y la clasificaban según su forma. ¿No? Por ejemplo, digo, si son circulares, ¿no? Para nosotros son cocos, ¿sí? Pequeñas bolitas, ¿sí? ¿Mm? Cuando forman, ¿no? Cuando forman hilos, ¿no? ¿Sí? ¿No? Vibrus, ¿no? O sea, hilos, ¿no? ¿Mm? Cuando son bastones bacilos, ¿no? Y así en forma consecutiva. ¿Mm? O sea, una forma muy sencilla es clasificarlos según su forma. Esta clasificación, según su morfología, está siendo, salvo para los genetistas y para los biólogos, está siendo dejada de lado, debido a que puede producir confusiones. Una clasificación, ¿no? Muy antigua, ¿no? Es a través del test de Gram. El test de Gram, chicos, se basa, ¿no? En una sustancia que tiñe los tejidos, que se usaba, ¿no? Que se usaba justamente para poder visualizar con mejor grado las células. Normalmente, chicos, una célula, ¿no? Cuando se ve a través del microscopio, es casi transparente. O sea, resulta muy difícil de observar la estructura interna, ya que la mayor parte de estos microorganismos, ¿no? Son translúcidos, no tienen un color definido. Entonces, los patólogos durante mucho tiempo hicieron tensión de tejidos. Esto consiste entonces en agregarle sustancias químicas, ¿no? Para colorear dichos tejidos y poder ser más visibles mediante la observación del microscopio. Se dieron cuenta, al teñir tejidos, ¿no? Accidentalmente, se dieron cuenta que cuando esta sustancia afectaba a las bacterias, ¿no? Algunas bacterias, ¿no? ¿no? Tenían su pared, ¿no? Otras bacterias no las tenían. De ahí es que apareció una clasificación que se llama test de Gram, ¿no? O que la clasificación Gram. Las bacterias que tiñen su pared celular, ¿no? Se llaman gram positivas, ¿no? Y las bacterias que no tiñen, perdón, su pared celular se denominan gram negativas. Y después, chicos, hay una subclasificación que sería gram variable, ¿no? En donde ciertas bacterias, ¿no? A veces tiñen y a veces no tiñen, que se llama gram variable. Y hay algo que resulta particular, ¿no? ¿Sí? Una regla que casi siempre se cumple, ¿no? Hablando ¿no? del test de Gram. Normalmente, chicos, ¿no? ¿Sí? Chicos, normalmente las bacterias gram positivas, las bacterias patógenas gram positivas, ¿no? Responden a la mayoría de los antibióticos. Algo que resulta raro. O sea que las bacterias gram positivas responden de manera más bien efectiva, ¿no? A una serie importante de antibióticos.
¿no? Y las bacterias gram negativas, ¿no? Normalmente son más resistentes, ¿no? O sea, son más específicas. Las bacterias gram negativas, por ejemplo, requieren de algún tipo de antibiótico específico, ¿m? Para su acción. ¿M? Algo curioso. ¿Por qué ocurre esto entre las bacterias gram positivas y gram negativas? Todavía no se ha establecido. Por eso es importante, ¿no? El test de gram, para saber qué bacteria es gram positiva y qué bacteria es gram negativa. O si no, no tendría ningún tipo de justificación. Por último, podemos mencionar lo siguiente, ¿no? Eh, las bacterias, ¿no? El material genético de las bacterias, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Debido a la gran cantidad de divisiones que tiene, ¿no? Que se pueden producir, ¿no? Se puede modificar. O sea, el material genético de una misma célula, de una misma bacteria, perdón, se puede modificar, ¿no? Y producir variantes. ¿Mm? ¿No? Que producen, digamos, diferentes, ¿no? Que causan diferentes problemas, ¿no? ¿Mm? Voy a hacer una pequeña mención, ¿no? Hay una bacteria que se podría considerar no patógena, porque la tenemos nosotros todos siempre en el intestino, los que la E. coli, ¿no? La famosa E. coli, que es una bacteria que habita en nuestro intestino, ¿no? Entre nuestro tubo digestivo. Tenemos E. coli, chicos, desde la boca hasta otras partes, ¿sí? Hasta el final de nuestro tubo digestivo, ¿no? Habita normalmente en nuestro cuerpo. Dicha bacteria no causa enfermedad siempre y cuando no prolifere. Ahora, en caso de proliferar, ¿no? En caso de proliferar esta bacteria, ¿no? Produce vómitos, diarrea, dolor intestinal, ¿no? Perdón, eh, hipertermia, ¿no? Dolor agudo, abdominal, ¿no? O sea, cuando prolifera aparece una infección intestinal que se llama enterocolitis o colitis, causada por una bacteria no patógena que empezó a proliferar. La E. coli, ¿no? ha evolucionado al cabo de muchísimo tiempo, ¿no? Y hay una variante, ¿no? Hay una variante muy rara, por suerte, ¿no? De la E. coli, ¿no? Que produce, ¿no? Una enzima, ¿no? Que tiene la capacidad, chicos, de disolver, ¿no? De disolver la pared celular de ciertos tejidos, ¿no? Y ahí está, y ahí apareció entonces la variante que le dicen, ¿vieron la bacteria come carne? Que se le dice, bueno, es una bacteria E. coli modificada. Las personas que sufren esta infección, ¿no? Por esta variante de E. coli, ¿no? Lamentablemente tienen el inconveniente de que las enzimas, ¿no? La sustancia de desecho que produce esta bacteria, ¿no? Es una enzima que disuelve ciertos tejidos. Por suerte, chicos, esta variante de la E. coli es rarísima, es muy, muy rara, sumamente rara, ¿no? O sea, aparece, digamos, aleatoriamente cada varios millones de pacientes, ¿no? ¿No? Y es difícil de controlar, ¿no? Porque puede aparecer en cualquier lugar del cuerpo, ¿no? Aunque normalmente aparece en el tracto intestinal, puede aparecer en cualquier lugar, ¿no? Y como toda bacteria, ¿no? Pues, ¿no? En condiciones normales, ¿no? Puede proliferar rápidamente, digamos, y si prolifera rápidamente, conlleva que se producen grandes cantidades de estas enzimas que disuelven, ¿no? O destruyen, ¿no? Un importante volumen de tejido en poco tiempo. Solo como dato curioso, una de las personas más conocidas que lamentablemente falleció a causa de esta enfermedad, fue un tal Jim Henson, ¿no? Que se lo conoce como el creador de los Muppets. Pasamos a hablar un poquito de los virus, ¿no? Aunque creo que
la mayoría de nosotros somos expertos, nos hemos vuelto expertos, ¿no? Al cabo de estos casi 2 años de coexistir con uno. ¿Mm? En primer lugar, chicos, si ustedes me preguntan, ¿mm? ¿Un virus es un organismo vivo? Y yo les podría mencionar que no se sabe. ¿Eh? O sea, cumple con ciertas condiciones para ser clasificado como un organismo vivo, ¿no? Ya que nace, crece y se reproduce, ¿no? Pero más allá de eso, no se sabe, ¿no? De hecho, no se sabe bien, todavía los biólogos, ¿no? Saben bien cómo clasificar a la vida en sí. Lo único que les puedo mencionar es que el virus es una porción de material genético, que puede ser ADN o ARN, uno de los dos, no los dos, ¿no? Que muchas veces está envuelta en una cubierta de proteína. Eso sería la definición de un virus. Obviamente, chicos, estamos hablando que un virus es un agente patógeno muchísimo más pequeño que una bacteria. ¿Eh? ¿No? O sea, es miles de veces más pequeño que una bacteria. Los virus, ¿no? Resultan imposibles de ser detectados, ¿no? Incluso mediante un microscopio no convencional óptico. ¿Mm? Las fotografías que ustedes ven, por ejemplo, esta fotografía que está aquí abajo, ¿no? Que es del virus ébola, ¿no? Fue obtenida mediante un microscopio electrónico. La función, un virus, ¿qué hace? ¿No? ¿Cuál es la función, la única función de un virus? ¿No? Replicarse. O sea, el virus lo único que hace es replicarse. Es la única función. O sea, un virus, por ejemplo, chicos, no crece. O sea, los virus siempre están exactamente de un mismo tamaño. ¿Eh? Otro detalle, chicos, que un virus tampoco se alimenta. ¿Sí? ¿No? O sea, no tiene actividad metabólica. Lo único que hace es replicarse, o sea, clonarse con mayor precisión. Y algo muy importante para destacar, chicos, que un virus, ¿no? Solamente puede contener un tipo de material genético. Por ejemplo, un virus puede tener ADN o ARN, pero nunca una combinación de ambos. Otro detalle, chicos, importante es que todos los virus, ¿no? Todos los virus necesitan un huésped para subsistir. Sin un huésped, ¿no? El virus muere. O sea, ¿esto qué significa? ¿No? Yo estoy contagiado de coronavirus, ¿no? Y estornudo, ¿no? Y las gotitas de flush, ¿no? Dispersan los virus por la superficie. Entonces, si esos virus, ¿no? No consiguen un huésped al cabo de un cierto tiempo, ¿no? Terminan muriendo. A pesar de que hay una suerte de remanencia, ¿no? Acá, por ejemplo, chicos, tenemos un virus, ¿no? El virus del ébola, ¿no? Que es un virus sin cubierta, ¿no? O sea, lo que ustedes ven ahí, chicos, son los hilos, estos hilos, ¿no? Esta forma, es el material genético, ADN o ARN. En este caso, chicos, en el caso del ébola es un virus ARN. Como yo les mencionaba, ¿no? Los virus suelen ser específicos de una cierta especie. ¿No? ¿No? O sea, suelen parasitar a un cierto tipo de organismo. Por ejemplo, digo, hay virus específicos que afectan a los caballos, ¿no? Hay virus que afectan, por ejemplo, a los gatos.
En general, chicos, los virus, ¿no? Se pueden clasificar de dos maneras, ¿no? Hay virus que tienen una alta tasa de mutación, ¿sí? ¿No? Esos son los más peligrosos, ¿no? Por ejemplo, chicos, nuestro actual coronavirus, COVID-19, nuestro actual COVID-19, chicos, tiene una tasa de mutación enorme, altísima, ¿no? Y el otro tipo, ¿no? Son los virus que tienen una tasa de mutación muy baja, muy pero muy baja, ¿no? Podríamos citar al virus de la varicela, ¿no? O el extinto virus, ¿no? De la viruela. Voy a citar un ejemplo, vamos, ¿no? O sea, se han encontrado, ¿no? Restos, ¿no? Arqueológicos de momias, ¿no? Con signos de haber sufrido viruela. Se pudo rescatar, digo, ¿no? de esas momias, ¿no? Se pudo rescatar material genético, ¿no? Estamos hablando de hace 4.200 años aproximadamente, ¿no? En esas momias se rescató material genético, ¿no? Y se pudo documentar que el virus, ¿no? De la viruela, ¿no? Era exactamente igual al virus de la viruela actual. O sea que en más de 4.000 años, digo, el virus no mutó, ni sufrió ningún tipo de modificación, ¿no? Lo mismo se sabe, por ejemplo, chicos, con el caso del virus del sarampión, ¿no? El virus de la varicela, ¿no? Eh, son agentes patógenos muy estables, ¿no? Por eso, chicos, hay un detalle, ¿no? La vacuna del sarampión, ¿no? Que nosotros nos colocamos, prácticamente no ha variado en 40 años, ¿no? O sea, se han producido, digamos, mejoras en el caso de la vacuna para que sea más tolerante, ¿no? Obviamente para el ser humano, pero los métodos de fabricación son exactamente los mismos, ¿no? Se ha mejorado por ahí, ¿no? La forma en que se produce la vacuna para abaratarla, ¿no? Pero no ha sido necesario, chicos, cambiar, ¿no? ¿no? De manera importante la vacuna, porque el virus del sarampión no se ha modificado, no ha sufrido modificaciones durante mucho tiempo. Ese es el problema que radica en la actualidad que tenemos con, por ejemplo, la gripe, ¿no? Que todos los años muta, ¿no? En nuevas cepas, ¿no? Y el gran problema que estamos teniendo, como todos ustedes saben, ¿no? Con las variantes del coronavirus, ¿no? Que tienen una variabilidad genética, ¿no? Una capacidad de crear variantes genéticas muy altas. ¿Cómo ocurre esto? Ahora lo vamos a ver. Pues, la clasificación de los virus, ¿no? La clasificación más simple que podríamos mencionar es los virus que son desnudos, ¿no? Sin cápsula proteica visible, ¿no? Y los virus que son encapsulados, ¿no? Con cápsula proteica visible. ¿Mm? Los virus, ¿no? Normalmente, ¿no? Tienen una predisposición, ¿no? Cuando ingresan a su organismo huésped perdón, ¿no? De alojarse y evolucionar dentro de un cierto tipo específico de células, ¿no? O sea, muchos virus tienen una cierta especialización sobre ciertos órganos y tejidos de su huésped. Por ejemplo, podemos mencionar, ¿no? Al virus de la hepatitis, ¿no? Que tiene la predilección, ¿no? ¿no? En alojarse en las células hepáticas del hígado, ¿no? Vamos a hacer una aclaración, ¿no? Yo le provoco, o sea, yo me contagio con hepatitis B, ¿no? A mí me hacen un dosaje en la sangre, ¿no? Me hacen un dosaje en la sangre
¿no? Y el virus de la hepatitis B seguramente lo van a hallar, ¿no? Va a poder ser hallado en todo mi cuerpo, ¿no? O sea, en mi sangre, ¿no? ¿No? Y en todos los tejidos. ¿Mm? Es muy probable que encuentre este virus diseminado, ¿no? Durante la etapa aguda de la enfermedad, ¿no? Ahora bien, ¿no? ¿Sí? A pesar de que el virus está alojado en todo mi cuerpo, ¿no? Si yo hago una punción, ¿no? En el hígado de la persona en este momento, se me hacen una punción y me extraen un poquito de tejido y lo analizan, ¿no? ¿No? En el hígado, en las células hepáticas, la cantidad de virus, o sea, la carga viral es enorme, ¿no? O sea, esto sucede porque el virus de la hepatitis tiene una predilección por las células hepáticas. Entonces, ¿qué sucede, ¿no? Cuando hay una infección por un virus? Bueno, lo que sucede sería lo siguiente, ¿no? Cuando un virus ingresa, cuando un virus ingresa a una célula específica, ¿no? Su material genético, ¿no? Ataca al núcleo de dicha célula, ¿no? Lo disuelve, ¿no? 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 Y con dicho material genético genera copias de sí mismo. ¿Mm? O sea, se clona, ¿sí? Genera copias de sí mismo, ¿no? Normalmente, chicos, ¿no? El virus tiene la capacidad de generar decenas, cientos o a veces miles de copias de sí mismo con una sola célula. Supongamos que este fenómeno está ocurriendo en una célula hepática, ¿no? Una vez que se generan estas copias, ¿no? La célula, los virus eclosionan, o sea que salen, emergen de la célula, ¿no? Hacia el torrente sanguíneo. Normalmente, digo, cuando sucede esto, conlleva, ¿no? O sea, ¿no? Conlleva la muerte celular, debido a que toda célula del cuerpo humano, toda célula viva, requiere para su subsistencia del ADN y o ARN. Sí, ya para redondear el tema ¿no? De los virus, ¿no? La actividad viral, ¿no? Usualmente, ¿no? El hecho de, o sea, la replicación del virus, ¿no? Implica generalmente, ¿no? La destrucción de la célula huésped, ¿no? O sea, el virus de la hepatitis, ¿no? ¿No? Con el fin de replicarse, poco a poco, ¿no? O a veces de manera acelerada, ¿no? Produce la muerte, ¿no? Para su replicación requiere de la muerte del huésped, la destrucción del huésped, ¿no? En este caso las células hepáticas, ¿no? Retrovirus.
Y acá es algo medio extraño, ¿no? Los retrovirus son un nuevo tipo, es una clasificación distinta, ¿no? O sea, los retrovirus no son virus. Empecemos por ahí. No es lo mismo virus que retrovirus. ¿Eh? Los retrovirus fueron hallados, fueron descubiertos en la década de 1970. No se sabe todavía muy bien por qué, cuál fue la razón de que antes de 1970, de la década del 70, ¿m? No había virus, no había identificado retrovirus y a partir de ahí hay retrovirus. Y ahí empiezan las teorías conspirativas, ¿no? En donde dicen, ¿por qué no se descubrieron antes? Bueno, una de las teorías, por ahí ya media conspirativa, si se puede decir, es que los retrovirus fueron creados en laboratorio. Hay un montón de investigaciones que afirman eso. ¿Eh? Que eso fue un experimento, que fue un ensayo para un nuevo tipo de arma biológica, etcétera, 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 ¿no? Todavía, chicos, no se sabe muy bien el origen de los retrovirus, ¿no? Hoy en día esa teoría medio como que está un poco más dejada de lado. Todavía hay científicos que la afirman, ¿no? Y tienen pruebas, obviamente, ¿no? Con bastantes pruebas de que esto ocurre, ¿no? En este momento se sabe que los retrovirus no fueron descubiertos porque no se estudiaron, simplemente, ¿no? O porque no tenían una gran proliferación antes de la década de los 70. ¿No? Hay indicios, chicos, que los retrovirus, ¿no? Hay indicios de los retrovirus que han aparecido en muestras de tejidos muy antiguas, muy pero muy antiguas. Por ejemplo, digo, en muestras de tejidos se han encontrado indicios de retrovirus humanos, ¿no? En muestras que datan de 1880 aproximadamente, ¿no? Si esto es cierto, significa, digo, que estos retrovirus son más antiguos de lo que uno ¿no? De lo que uno cree. Simplemente, digo, no se habían proliferado tanto y recién a principio mediados de la década de los 70 ¿no? Este tipo de agente patógeno se hizo más evidente, ¿no? Y se descubrió. Los retrovirus tienen una característica muy particular, ¿no? Ya que, ¿no? Tienen lo que se llama retrotranscripción. La retrotranscripción significa que el ARN, ¿sí? El ARN que contienen, ¿no? Se puede transmutar en ADN. Esto se llama retrotranscripción. O transcripción inversa. ¿No? Resulta extraño, muy, muy extraño este fenómeno porque, ¿no? Durante decenas de años, ¿no? Los biólogos, ¿no? ¿no? Conocieron solamente la transcripción, ¿no? O sea, ¿no? La transformación de ADN en ARN. ¿No? O sea, hasta la aparición de los retrovirus, ¿no? Uno de los dogmas, ¿no? De los genéticos era que, ¿no? El ADN se podría transcribir en ARN, pero no al revés. Con la aparición de los retrovirus, ¿no? Este dogma quedó en el piso, porque justamente estos microorganismos, ¿no? Hacen lo opuesto. Todos los retrovirus, ¿no? Tienen un único genotipo que es el ARN. O sea que todos los retrovirus son ARN. También se los clasifica, chicos, como virus ARN, a los retrovirus. Se sabe que los retrovirus pueden afectar, digamos, a diferentes especies.
Por ejemplo, chicos, hay retrovirus que afectan a los peces, ¿no? Hay retrovirus que afectan a las aves, ¿no? Hay retrovirus que afectan a los primates y hay retrovirus que afectan a los seres humanos, ¿no? Los primeros retrovirus, ¿no? Fueron encontrados, ¿no? Los primeros retrovirus, ¿no? Se hallaron en otras especies distintas a los seres humanos. Un dato particular, ¿no? Que también empezó a levantar sospechas, ¿no? O sea, ¿por qué primero se hallaron en otros microorganismos, perdón, en otros seres humanos y recién después aparecieron ¿no? En el hombre, ¿no? El primer retrovirus, conocido, ¿sí? ¿No? ¿No? Aislado, perdón, ¿no? En un ser humano, ¿sí? Fue un oncovirus. Los oncovirus son virus, son ciertos virus, ¿no? Que cuando afectan al ser humano producen cáncer. Por eso se le dice oncovirus. Entonces, hasta ese momento, digamos, ¿no? Fines de los años 70 y principios de los 80, los retrovirus, ¿no? Eran sumamente escasos, ¿no? Aparecían de manera increíblemente aislada, como casos muy, pero muy fortuitos. O sea que no tenían grandes proliferaciones, ¿no? ¿Mm? El salto, ¿no? El salto de esto sucedió con el primer retrovirus humano identificado, ¿no? ¿No? Que es el famoso HIV-1. ¿Eh? Identificado a principios de los años 80. ¿Por qué, chicos? Fue un salto, ¿no? Porque el HIV-1, ¿no? Además de ser un retrovirus, ¿no? ¿no? Era factible a ser fácilmente contagiado de persona en persona, mediante, ¿no? La sangre y otros fluidos corporales. O sea que las vías de transmisión, chicos, podrían ser sexual, ¿no? O a través de la sangre, principalmente, ¿sí? Esas dos vías de contagio principales, ¿no? Tal exactamente las mismas vías de transmisión que la hepatitis. El HIV-1, ¿no? Fue el primer retrovirus humano identificado, ¿no? Pero no fue el único, ¿no? Al poco tiempo, ¿no? En ciertas zonas de África se aisló, ¿no? Un segundo tipo de retrovirus, ¿no? Que causa la inmunodeficiencia. Como al primero se le puso HIV-1, ¿no? Al segundo se le denominó HIV-2. ¿Eh? Hay un montón de retrovirus. Existen un montón de retrovirus. En tres clasificaciones principales, ¿sí? En la actualidad, chicos, todos los retrovirus, ¿no? Conocidos se pueden clasificar en tres grandes géneros, ¿sí? Los oncovirus, que ya los he mencionado, ¿no? Que son retrovirus que causan cáncer. ¿Mm? Los lentivirus, por ejemplo, chicos, en el caso de los lentivirus tenemos, ¿no? El HIV. En el caso de los espumavirus, los afectan principalmente a los primates. No tanto, o sea, afectan a los seres humanos.
La mayoría de los retrovirus, chicos, tienen una estructura muy semejante, ¿no? Muy, pero muy semejante, ¿no? A un virus clásico, ¿no? Con el material genético central, ¿no? ¿Mm? Encerrados en una cubierta de proteína, ¿no? Esa es una de las características típicas de cualquier retrovirus, independientemente de cuál fuere. ¿Mm? O sea, ARN envuelto en una cápsula de proteína. Los retrovirus, todos los retrovirus, digo, por el momento, se consideran bastante estables, por suerte, ¿no? O sea que, al ser virus estables, significa que su material genético no cambia con el tiempo o tiene una capacidad de cambio genético, ¿no? Una variabilidad genética muy baja, ¿no? ¿Esto qué significa, chicos? El HIV-1, ese virus, ¿no? Causante, ¿no? Vieron que fue aislado en 1983, ¿no? Estamos en el año 2021, ¿no? Sigue siendo el mismo virus por el momento. No ha tenido ningún tipo de variante genética hasta ahora, ¿no? Esto se considera entonces, chicos, que es un virus estable, ¿no? Más adelante vamos a hablar con mayor detenimiento de los retrovirus cuando veamos SIDA, en esta misma sección. Otro microorganismo patógeno, digo, son los parásitos propiamente dichos. ¿Por qué digo parásitos propiamente dichos? En realidad, una bacteria se podría considerar un parásito, ¿no? Ya que vive a expensas de otro organismo vivo, llamado huésped, ¿no? Un virus también, ¿no? Se puede clasificar como un parásito, ¿no? Ya que prolifera gracias, ¿no? A un huésped, ¿no? Los parásitos propiamente dichos, son microorganismos, ¿no? Que habitan y sobreviven a expensas de otro denominado huésped. Eso sería, ¿no? La mayor parte, ¿sí? La mayor parte de los parásitos, ¿no? No causan enfermedad, ¿eh? O sea, coexisten, ¿no? De manera más o menos pacífica, ¿no? Junto con el huésped, ¿no? Nosotros podríamos hablar de parásitos, chicos, en la mayor parte de las células, perdón, de las bacterias que están en el intestino, las bacterias que están en la superficie de la piel, incluso los hongos, que están también en la superficie de nuestra piel, ¿no? Son parásitos, ¿no? Ahora, los parásitos patógenos son aquellos que, bajo ciertas circunstancias, causan enfermedad. Y podemos clasificar, chicos, tres tipos de parásitos. Los más grandes, o sea, los parásitos más grandes, chicos, se llaman protozoos. Los protozoos son organismos, ¿sí?, unicelulares que están en todos lados. Un ejemplo típico, chicos, de los protozoos, ¿no?, son los microorganismos que habitan en el agua. O sea, el agua que no es potable, ¿no?, contiene en su mayoría, ¿no?, protozoos, los cuales, debido a su proliferación, junto con las bacterias, terminan enturbiando el agua. Pues, la diferencia, ¿no? La diferencia, chicos, entre un protozoo y una bacteria es que, ¿no?, el protozoo posee núcleo diferenciado y la bacteria, como habíamos mencionado, no. Esa es la diferencia entre protozoo y bacteria. Las infecciones por protozoo, ¿no?, un ejemplo de infecciones por protozoos podrían ser las infecciones vaginales, ¿no? En su mayoría, chicos, las infecciones vaginales están causadas por un protozoo, en donde se hallan las condiciones, ¿no?, normales.
Para la proliferación de estos microorganismos tiene que reunirse ciertas condiciones, como todo ambiente. Pues también, como vamos a ver, ciertos protozoos causan enfermedades gravísimas, ¿no?, en el ser humano. Por ejemplo, chicos, el mal de Chagas, ¿no?, es causado por un protozoo. La otra clasificación, digo, ¿no?, y esta es un poco, ¿no?, un poco asquerosa, por lo menos, ¿no?, digo, ¿no?, ¿no?, son los helmintos, llamados genéricamente gusanos. Los, los helmintos, ¿no?, son organismos multicelulares que generalmente requieren de un huésped para su proliferación. Normalmente, chicos, los helmintos, ¿no?, o parásitos tipo gusanos, ¿no?, son multiespecie, ¿no? Por ejemplo, chicos, ciertos parásitos de los perros, ¿no?, ciertos parásitos de los perros pueden parasitar también al ser humano. Por eso hay que tener cuidado, ¿no?, especial cuidado, chicos, en, ¿no?, las normas de higiene que tenemos con nuestras mascotas, ya que ciertos parásitos, ¿no?, que afectan a los gatos, a los perros y gatos, pueden afectar también al ser humano, ¿no? Otro detalle, chicos, que los parásitos, ¿no?, pueden tener un huésped transitorio o un huésped definitivo. O sea, a veces, en ciertas condiciones, el ser humano es un huésped intermedio, ¿no?, ¿sí?, y a veces el ser humano es un huésped definitivo de ciertos parásitos. Profe, Sí, la toxoplasmosis es por eso también. exactamente, ¿no? Es una enfermedad parasitaria en donde, digo, ¿no?, el huésped intermedio, ¿no?, ¿sí?, el huésped intermedio, ¿no?, es el gato, es el felino, ¿no? No es el huésped definitivo, digo. La toxoplasmosis, en realidad, el huésped definitivo son las aves, ¿no?, y ciertos mamíferos silvestres, ¿no? El huésped transitorio, ¿sí?, ¿no? El intermediario es el gato. O sea, ¿qué ocurre? Digo, por ejemplo, hay una perdiz que es muy común, digo, ¿no?, por eso, ¿no?, es muy común la toxoplasmosis, el toxoplasma en las aves silvestres, ¿no? Por ejemplo, la perdiz. Cuando un gatito se come una ave silvestre, ¿no?, se puede infectar, ¿no?, durante 10 días aproximadamente, que dura la infección en el felino, ¿no? Obviamente está activa la infección, o sea que la materia fecal del felino, ¿no?, elimina parásitos, ¿no? Eso no se duda, nadie duda de eso, digo, ¿no? Pero después el gatito adquiere inmunidad de por vida, ¿no? O sea, una vez transcurrido ese periodo, ¿no?, de 10 a 15 días, ¿o no?, el gatito no vuelve a infectar, ¿no? No se vuelve a infectar ni tampoco es transmisor de la enfermedad, ¿no? Obviamente, digo, el problema es que si durante esos 10 días, ¿no?, la materia fecal del gatito, ¿no?, contaminó, por ejemplo, chicos, contaminó los alimentos, ¿no?, o por ejemplo las verduras, estas son mal lavadas, ¿sí?, ¿no?, y las consumimos, ¿no?, existe el riesgo, ¿no?, de que la toxoplasmosis pase, ¿no?, al ser humano. Y por último, chicos, ¿no?, tenemos los ectoparásitos. Los ectoparásitos, ¿no?, serían todos los microorganismos que, ¿no?, que generalmente, digo, son superficiales, ¿no?, los microorganismos superficiales, ¿no?, que viven a expensas ¿no?, de algún fluido, ¿no?, algún fluido corporal, por ejemplo la sangre, ¿no?, o se alimentan, por ejemplo, de la piel, ¿no?
Podríamos citar, por ejemplo, chicos, a los ácaros, ¿no? Que tenemos en la piel, que son los, generalmente, chicos, los causantes de que, vieron que nos pique la piel, ¿no? Eso es debido a los ácaros, por ejemplo, las pulgas, también sería un ectoparásito, o algo mucho más sencillo, chicos, los mosquitos. Ahí tenemos, chicos, un montón de ectoparásitos, ¿no? También podríamos mencionar a las garrapatas. La mayoría, chicos, de los ectoparásitos son hematófagos, o sea, se alimentan de nuestra sangre. Y acá hay un detalle, ¿sí? No sé si ustedes sabían, pero la mayor parte de las enfermedades del mundo, ¿no? Son causadas por los parásitos, ¿no? O sea, los parásitos, chicos, son el grupo de agentes patógenos que más muertes, ¿no? Más infecciones, ¿no? Y muertes causan en toda la raza humana, ¿no? Y el mayor causante de muertes, de enfermedad de muerte, chicos, es este que está acá, ¿sí? Este ectoparásito, ¿no? Ese mosquito, ¿no? ¿Sí? El mosquito anófeles, ¿no? Es el principal causante de enfermedades en el mundo, ¿eh? No es ni el, no es ni la gripe, no es tampoco el COVID-19, sino que es este animalito, ¿no? ¿Por qué? ¿No? El anófeles, ¿no? Tiene en su tracto intestinal, ¿no? Aloja un protozoo, ¿no? Ese protozoo, ¿no? Es el causante de la malaria, ¿no? Que es, chicos, la enfermedad infecciosa más difundida, ¿no? Y más mortal que existe en la actualidad. La malaria, chicos, causa millones de muertes por año, en todo el mundo. La malaria, chicos, en el caso de nuestro país todavía no es muy común, ¿no? ¿No? De todas maneras, chicos, la malaria está muy difundida en el norte, principalmente vivieron en Misiones, en esos lados, en Formosa, chicos, hay malaria, hay mosquitos de este tipo y hay malaria, ¿no? Y vieron que cada vez el clima es más tropical, ¿no? Una llamada de atención, chicos, es que cada vez, ¿no? Este mosquito, ¿no? Va o sea, el hábitat de este mosquito se va corriendo más hacia la zona sur, ¿no? De hecho, chicos, ya hay casos de malaria en Entre Ríos, ¿no? Y en el norte de Santa Fe, ¿no? Así que no es que que esté diciendo malos presagios, chicos, pero sí aumenta las temperaturas, dentro de poco lo vamos a tener a este mosquito aquí y con los casos de malaria. Dios, hay vacuna, hay tratamiento y hay prevención para la malaria, por suerte. ¿No? Y si alguno de ustedes ha viajado en ciertas zonas, por ejemplo el sudeste asiático, ¿no? Es obligatorio la vacuna preventiva contra la malaria en esas zonas. Bien, digo, las algas, ¿no? Son organismos policelulares, ¿no? De origen vegetal, los cuales la mayor parte, ¿no? La mayor parte, chicos, ¿no? Se producen, o sea, proliferan mediante, ¿no? La fotosíntesis, ¿no? Requieren para su proliferación medios acuosos. ¿No? Chicos, la diferencia entre el alga, ¿no? Entre un alga y un protozoo, ¿no? ¿No? Es que el protozoo requiere, ¿no? La búsqueda de alimento para su proliferación, ¿no? En cambio, el alga produce su alimento mediante la fotosíntesis, ¿no? O sea, las algas, chicos, ¿no? Toman del medio ambiente sustancias simples, ¿no? Y mediante la fotosíntesis, ¿no? Crean su propia fuente de energía, ¿no? Esa es la diferencia entre los protozoos
y las algas. ¿Mm? Dios, como todos los microorganismos, ¿no? Dios, como todos los microorganismos, Dios, las algas proliferan, ¿no? Proliferan, ¿no? Cuando hay condiciones, en condiciones básicas, ¿no? Cuando hay, se favorecen las condiciones medioambientales, ¿no? Pues, las algas en sí, ¿no? No son patógenas para el ser humano. Vamos a aclarar eso, ¿no? Pero ciertas algas, ¿no? Cuando proliferan, ¿no? Pueden contaminar, ¿no? Son posibles de contaminar, ¿no? El agua potable, ¿no? ¿No? Y las sustancias, ¿no? Que se producen de la proliferación de estas células, de estas algas, ¿no? Puede ser tóxica para el ser humano. Tal es el caso, por ejemplo, ¿no? De la llamada marea roja, ¿no? Las algas, ¿no? Dios, ciertas algas que producen este fenómeno no son patógenas, ¿m? Para el ser humano, ¿no? Pero sí lo es, ¿no? La toxina que generan y que contamina el agua. Dios, los hongos, ¿no? Los hongos son microorganismos emparentados con los vegetales, ¿no? Tienen la misma estructura que los vegetales, pero a diferencia de las algas, ¿no? ¿Sí? ¿No? La diferencia ¿no? Entre un alga y un hongo es que carecen de clorofila, ¿no? La mayor parte, chicos, de los hongos, ¿no? La mayor parte de los hongos, ¿no? Proliferan en las superficies externas, ¿no? ¿Sí? Del huésped, ¿no? Por ejemplo, en el ser humano, chicos, proliferan, ¿no? Proliferan en la piel y mucosas. Por eso se consideran agentes exógenos, ¿no? Pero, bajo ciertas condiciones, pueden proliferar en el interior del cuerpo humano. Otra aclaración, digo, ¿no? Una aclaración muy importante, radica en que todos nosotros, todos nosotros, ¿no? En condiciones normales, tenemos hongos en nuestra superficie, en la piel y mucosas. Todos. De hecho, chicos, el hongo más común en el caso del ser humano, ¿sí? Son de todas las variantes del género Cándida. ¿Sí? Están siempre en todo nuestro cuerpo, ¿no? Normalmente, ¿dónde está este hongo, chicos, no? En lugares oscuros y húmedos, prolifera, ¿no? Por ejemplo, chicos, en nuestra boca, ¿no? En la boca, ¿no? En la axila, ¿sí? Debajo de la ropa, en los pliegues, ¿no? En los pliegues del cuerpo, ¿no? En zonas generalmente oscuras, porque se ve muy afectado por la luz. ¿Mm? O sea, si ustedes me dicen, ¿usted, profe, tiene hongos? Sí. Estoy colmado de hongos. Estoy lleno de hongos. ¿Mm? ¿Mm? Ocurre un detalle, chicos, ¿no? Dentro de la piel, ¿no? En mi misma piel también hay bacterias. Bacterias no patógenas. ¿Eh? Estas bacterias no patógenas, ¿no? Son antagonistas de la candidiasis, de la cándida, perdón. Entonces mantiene como una especie de equilibrio. Hay un equilibrio entre los hongos, que hay muy pocos, muy pocas colonias de hongos, y estas bacterias. ¿Saben cuál es el problema? Cuando ese equilibrio se rompe. Ahí está el problema, ¿no? Cuando el equilibrio entre las bacterias, ¿no? Y los hongos se rompen, por ejemplo, chicos, yo por alguna razón suprimo esas bacterias, ¿no? Empiezan a proliferar los hongos. Esto puede suceder, y con esto ya voy terminando, chicos, así le doy un descanso, ¿no? Esto puede suceder, por ejemplo, por culpa de los antibióticos. Tengo una enfermedad, me detectan, chicos, una enfermedad bacterial, ¿no? Importante, ¿no?
Y me empiezan a dar, por ejemplo, chicos, una enfermedad tipo neumonía, ¿sí? Una neumonía, ¿no? Y me dan, por ejemplo, penicilina. Me empiezan a dar penicilina. Como es una enfermedad resistente, me tienen que prolongar la administración de penicilina y durante un mes y medio, ¿no? Me han dado penicilina todos los días, ¿no? Chicos, la penicilina va a destruir las bacterias que me están afectando el pulmón, pero a la larga, ¿no? Si a mí me saturan de penicilina, va a empezar a destruir otras bacterias que por ahí no son patógenas. Por ejemplo, las bacterias de mi intestino, ¿no? La E. coli va a empezar a destruir, ¿no? Y también va a empezar a destruir las bacterias de la piel, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Al cabo de un mes voy a tener problemas digestivos, ¿no? Y voy a empezar a tener hongos, en la piel. También es muy común en esos casos, por ejemplo, cistitis, esas cosas, ¿no? Exacto, ajá, exactamente. ¿Eh? Empiezan a aparecer, o sea, Dios, al suprimirme ciertos microorganismos beneficiosos, empiezan a proliferar otros que no son beneficiosos. ¿Mm? ¿No? ¿No? Y terminó entonces, ¿no? Cuando ocurre así, chicos, es muy común que termine con reconstituyentes, ¿vieron los probióticos esos que se toman? ¿No? Para reconstituir la flora intestinal, ¿no? Y por ahí voy a tener que tomar algún tipo de antimicótico porque me aparecen hongos, ¿no? En la axila, en la zona genital, producto de, ¿no? Producto de la candidiasis. Esto, chicos, lo vamos a ver en esta misma unidad cuando veamos micosis. Bien, chicos, los dejo descansar, ¿les parece? Unos 10 minutos como para que tomen algo. Sí. Y continuamos. Bueno, tomen algo tranquilo, chicos, y en un rato nos vemos. Ahora, ni bien termine la clase, les voy a dejar, ¿no? Un simulacro del parcial que vamos a tener dentro de 15 días. Si ustedes observan, ¿no? Dentro de 15 días va a ser el primer parcial, ¿no? Yo les voy a dejar, a partir de ahora les voy a dejar una serie de simulaciones. Y paso a mencionarles cómo vamos a hacer para tomar el primer parcial y el segundo parcial. El mismo va a tener una parte escrita y una parte oral. La parte escrita va a ser en base a... La voy a tomar en el modo, ¿no? Lo mismo que estamos haciendo las preguntas de ensayo, pero la diferencia es que van a ser 10 preguntas. Lo había trasladado. No, lo había trasladado, lo trasladé porque se había atrasado una semana, ¿sí? ¿Se acuerdan que había tenido un Profe, percance yo? Sí. Profe, ¿qué fecha va a ser al final el parcial? Dentro de 15 días. ¿Sí? La semana que viene no, sino que la otra. Tuve que hacer eso, porque vuelvo a reiterar, ¿sí? Que había tenido un inconveniente, entonces se atrasó. La unidad se mantiene de la 1 a la 5, ¿sí? O sea, exactamente lo mismo. Lo que ocurre Claro, es lo que pasa es que usted había dicho que en realidad no entraba a la unidad 5, por eso. Exacto, aunque no podemos hacer, si quieren, de la 1 a la 4, no hay problema. No, es que no habíamos modificado el parcial, pero mejor igual. Si quieren lo podemos, es más, nos resulta también más factible, ¿sí? Por eso no sabíamos, pero no hay problema. Ya después lo hacemos, ¿sí? Va a ser dentro de 15 días, ¿no? O sea, el miércoles que viene no, sino que el otro. Es exactamente igual, la única diferencia es que después el segundo parcial va a ser un poco más extenso nada más, pero si le resulta mejor para ustedes, ¿no? Vamos después ahora igual lo dejo lo modifico en la hoja de ruta, así queda, ¿sí? El primer parcial va a ser desde la unidad 1 a la 4 inclusive, que es bastante, de todas maneras es bastante temario, ¿sí? ¿No?
Y va a ser, ya les digo. Lo busco acá. El 19 sería. ¿Sí? El 19 de mayo. Después lo dejo igual en la hoja de ruta, indicado. ¿Estamos? De la unidad 1 a la 4 y el día 19. Que de hecho lo coloco acá en el calendario. Ya que estamos, ya que estoy en quintos, lo coloco acá. Así queda especificado. Calendario. Acá está, ¿sí? Yo ya en la plataforma Quintos, en la base de datos ya tienen, ¿sí? La única diferencia que modificamos acá. 1, 2, 3 y 4. La moneda se ha escrito.